Bueno, entonces ya en este punto resulta que muchas veces es difícil ajustar el factor de entrenamiento, ¿cierto? Entonces hay algo que podemos hacer que se llama bar propagation con alfa variable, ¿cierto? Básicamente trata de que el factor de aprendizaje lo vamos a modificar, ya van a ver cómo. Entonces, hay un problema, es que el factor de aprendizaje no se conoce, ya que depende del problema, y pues se debe seleccionar apropiadamente. Un valor muy pequeño hace que la convergencia sea muy lenta. Un valor adecuado hace que optimiza el número de iteraciones necesario para la convergencia. Un valor muy grande hace que la convergencia sea muy lenta. Entonces, de acuerdo al error, el factor de aprendizaje se debería de ajustar. Entonces, ¿qué pasa? Si el valor se incrementa, debemos disminuirlo. Si el valor se decrementa, debemos incrementarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nos estamos alejando de a donde deberíamos de ir, entonces pues yo le digo, vea, baje el factor de el factor de aprendizaje para ir más lento, es mejor ir despacio. Y luego, si se decrementa, pues aumente la velocidad. Es decir, si usted se está alejando del objetivo, disminuya la velocidad. Si usted está incrementando si usted se está acercando bien al objetivo, entonces aumente la velocidad. Perdón, si usted, número uno, creo que lo dije mal. Si el número uno, si usted se está alejando del objetivo, decremente la velocidad. Si usted se está acercando, incrementa la velocidad para llegar más rápido. Entonces, vamos a introducir tres parámetros en las redes neuronales, que es el P, que eso lo van a conocer como el famoso beta, ¿sí? Alfa, ¿cierto? P, que es menor que uno y mayor que cero. Es mayor que uno, pero cercano a uno. Por ejemplo, 1.01 y epsilon sub 0, que es el factor de aprendizaje inicial. Estos valores son experimentales y si son mal escogidos, entonces hace que el algoritmo no tenga buenos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica alfa para incrementar el entrenamiento cuando vamos por buen camino, es decir, que el error se deduce, pero no exageramos, para no dar incrementos exagerados en el error. Y se aplica P para abandonar valores elevados del aprendizaje cuando el error se incrementa en una iteración a la siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? El error, ¿cierto? Se va a comportar de la siguiente manera, ¿cierto? Es alfa de EK si el error de la iteración actual es alfa por EK, o sea que alfa es un, como lo dicen acá, alfa es un valor mayor que 1, ¿cierto? Entonces, alfa es un mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el error se decrementa, es decir, que si el error de la iteración actual es menor que el error pasado, y vamos a decrementarlo, es decir, que ρ debe ser menor que 1, entonces, si el error aumenta, si es mayor o igual. Entonces vamos a hacer ese pequeño y se llama backpropagation con alfa variable. Entonces voy a hacerle una copia de este archivo, ¿cierto? Para hacer eso. Realmente no es mucho el cambio que voy a hacer. Y ahora ya les voy a mostrar cómo se trabaja esto con un dataset. Entonces, ya para que lo vean aplicado en la vida real. Quiero llorar. ¿Por qué? No, no me preocupen. No, no es tan hard. No es tan hard, no es tan hard. No, es que hay momentos en los que me pierdo. Ah, ya, 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 ya. No, relax, relax, relax. Eh, Ok, relax, relax. No, no, tranquila. Alfa variable, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente hay un valor inicial. Ah, verdad que yo les comparto siempre estas cosas. Compartamos, entonces, aquí. No. ¿Cómo hago para cualquiera? Creo que es aquí. No. Ah, aquí. Entonces, cualquiera. Entonces, cualquier persona con este listo. Entonces, ahí les voy a compartir. A ver, me encuentro mi pantalla de Zoom porque ando. No me gusta que las pone tan chiquitas aquí en Linux. En fin, en fin. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esa modificación para tener el propagation con alfa variable. Es el que querían de usar ustedes en el proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo otros, ¿cierto? Primero, yo tengo el alfa. Voy a meter aquí estos son los parámetros, ¿cierto? El factor de aprendizaje inicial está bien. Tengo parámetros. Este es el tuning del algoritmo. Entonces, el alfa, que el alfa, según esto, debería ser mayor que 1. Yo voy a poner un valor muy prudente, 1.05, y el ρ,
¿cierto? Que es cuando se reduce, vamos a ponerlo en 0.95. Vamos a hacer bastante, 0.9 está bien. Hay que ser bastante prudentes con esto. Entonces voy a ingresarlos acá a al backpropagation como parámetros. Entonces, más IT, vamos a el alfa, que es el valor de incremento del factor de aprendizaje, ¿cierto? Y el rho, ¿cierto? Que es el valor de decremento del factor de aprendizaje. Entonces, alfa y rho. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que manejar inicialmente, muchachos, vamos a manejar un error de infinito, ¿cierto? Error. Entonces, en Python yo puedo poner el infinito así. Entonces, error anterior. Entonces, error anterior es igual. Vamos a ver. Python infinito. No me acuerdo cómo se representaba. Infinito. Aquí está. Entonces, el infinito. Aquí está. Float infinito. Inicialmente vamos a ponerlo como infinito. ¿Listo? Pues de hecho, pues en cualquier error en la primera iteración, pues está bien. El error de la iteración, ¿cierto? Entonces yo acá ya tengo el error de la iteración. El error de la iteración, yo la tengo. ¿Dónde te tengo? En la evolución del error. ¿Ve qué pasó? Ah, yo lo puse acá arriba. Error.append, error it. Y a ver. Ah, ya entiendo. Bueno, acá lo tengo, que es el error de la iteración. Ok. Entonces, error de la iteración y el error anterior. Entonces, vamos a hacer la actualización. Entonces, sí. Creo que es acá. Sí. Ajá. El error de la iteración es menor que el error anterior. Entonces, actualice el factor de aprendizaje de esta manera. Entonces, como el error es menor, ¿cierto? Entonces podemos aumentarlo con el alfa, ¿cierto? Más bien, por igual alfa. ¿Listo? Con eso hago la abstracción. En otro caso, ¿cierto? Aquí cometí un error clásico mío. Es que aquí no va con paréntesis, sino así. Y en otro caso, el factor de aprendizaje por igual el rho, ¿cierto? Entonces, si el error aumenta o es igual, reduzca la velocidad, si no, aumente. Entonces, el alfa es 1.05 y el rho es 0.9. Y en ambos casos, después de hacer esto, el error anterior, ¿cierto? Es igual al error actual, ¿no? Pues nos toca actualizarlo, si no, pues eso diverge. Y creo que va a haber un problema porque el error de la iteración, aquí está, es con I mayúscula. Ok, es con I mayúscula. Entonces, aquí está el problema. Muy bien, entonces vamos a no, nos falta enviarlo, ¿no? Al algoritmo backpropagation. Veamos dónde lo invoco. ¿Dónde invoco backpropagation? Aquí está. Entonces, envío máximo iteraciones, coma, el alfa y finalmente el rho, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a mandar y vamos a ejecutar. Veamos qué pasa. Hubo un error. Factor de aprendizaje es referenciada before. Ah, no lo aguanta. Vamos a ver, qué raro. Factor de aprendizaje. ¿Será que no aguanta este cambio así? Ah, había puesto yo mal eso. Bueno, miren, obtuvimos una pequeña mejora, ¿no? Tuvimos una pequeña mejora, la convergencia es más rápida, ¿cierto? La convergencia es más rápida. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya con eso, muchachos, pues uno podría arrancar con un factor de aprendizaje, digamos, más alto, 0.7. Y ya eso se encarga de regularlo. Lo bueno es que evita, en la mayoría de casos, que el algoritmo diverge. Entonces, bueno, obtenemos, miren que ya el resultado se... ¿Qué pasó con la anterior ejecución? Cada vez que lo ejecutaba, ¿qué pasaba, muchachos? Cada vez que lo ejecutaba, ¿qué pasaba? ¿Ustedes qué veían? Cada vez que lo ejecutaba. ¿Qué veían ustedes?
Pues que no era constante la gráfica, ¿no? Una Ujú. vez daba diferente. Exactamente, porque a veces el factor de aprendizaje era muy pequeño o muy grande. Ya con esto, él solito se ajusta, ¿sí? Entonces, miren que ya es constante. Y ya esos son los últimos parámetros que les quería explicar sobre el algoritmo de propagation. Ahora, muchachos, pues ustedes me dicen, bueno, profe, pero bueno, voy a hacer aquí pausar el video y continuar. Y ustedes me dicen, bueno, pero todo esto es muy bonito, pero es como buen político, ¿no? Que usted me prometió